Este 1 de julio se cumplen 6 años que entró en vigor el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, aquel que renegoció Donald Trump en su primera presidencia. Y se activó este 1 de julio también la fase de revisión de este acuerdo. Funcionarios de los tres países conversaron este miércoles. Dominique LeBlanc de Canadá, Jamieson Greer, el representante comercial estadounidense, y Marcelo Ebrard, el secretario de Economía de México. Y tal y como se esperaba, Estados Unidos anunció que no acepta renovar el TEMEC por 16 años en su forma actual. Subraye esto. Dijo que seguirá hablando con sus socios para abordar las deficiencias del acuerdo y los déficits comerciales que tiene con México y Canadá. Pues ahí lo tienen ustedes en pantalla justamente esta tarde. Esa imagen corresponde a una conferencia de prensa que dio esta tarde el secretario de Economía de México y enfatizó lo que representa el anuncio de Estados Unidos. No es sorpresa, ya lo sabíamos. Ya lo había dicho Estados Unidos, ya lo había aclarado el embajador Greer en diversos foros. El tratado sigue vigente hasta 2036. Nos vamos a un proceso de revisión anual. El día 20 de julio recibimos a nuestra contraparte de Estados Unidos. Obviamente, una vez concluida esa fase, esas conversaciones, les daremos un resultado. Recibimos muy buen trato en la conversión del día de hoy. Se reconoció el papel que México ha estado jugando en estas conversaciones. Bueno, ya me acompaña el exsecretario de Economía de México, asesor, por cierto, también del sector privado en negociaciones de este tratado comercial, Ildefonso Guajardo. Qué gusto saludarte. Para efectos de aclarar, ¿qué otras cosas hay que aclarar de lo que dijo Estados Unidos y de lo que agregó el secretario Ebrard que quisieras aclarar, Ildefonso? Básicamente es que una vez que iniciamos el diálogo bajo la inconformidad de Estados Unidos con la versión actual del tratado, pues va a ser un continuum de discusión y negociaciones. Cada 1 de julio, a partir de este momento, tendremos la posibilidad de relanzarlo por otros 16 años. Pero de alguna manera la revisión empieza hoy y yo creo que van a seguir sentados en la mesa hasta tratar de llegar a una solución. Solución que pasa por temas que no son sencillos, al menos no en el criterio o en la visión que tiene Donald Trump, entre otros funcionarios, sobre la estrategia comercial estadounidense, que no de Norteamérica, Ildefonso. Totalmente de acuerdo. Hay posicionamientos de arranque que serían inaceptables por parte de México. Uno de ellos, que me lo plantearon a mí y que lo desechamos, es que la mitad de un automóvil sea necesariamente que estar fabricado en Estados Unidos. Creo que hay otros mecanismos que nos pueden ayudar a asegurarnos que todos tenemos la participación en la fabricación de automóviles. De hecho, el tratado actual contempla que 40% de las piezas dentro del 75% de contenido regional debe ser hecha en una zona de salarios de más de $16 la hora. Ese porcentaje se pudiera aumentar, por ejemplo. Pudiera conducir a una solución aceptable. Tienes otro tipo de demandas, como mandan decir que para reducir el déficit tenemos que aceptar aranceles. Bueno, pues eso tiene que estar dentro de la mesa de negociación de arranque. Deberíamos defender el principio de cero aranceles en un tratado de libre comercio. Pero, sin embargo, digamos, no te tienes que morir en la raya. A lo mejor puede tener cierta flexibilidad el equipo mexicano en la mesa, pero siempre con una gran diferencia de aranceles a otras partes del mundo. Si no, no tendría un sentido la integración en América del Norte. Esa pregunta me hace pensar en cuánto esta manera de operar que quiere Estados Unidos hace menos competitivo al bloque Norteamérica per se. Y otra cosa que dijo también Marcelo Ebrard es la forma de reducir el déficit es que como países socios acordemos lo que vamos a dejar de importar de Asia. Incluso habló de medicamentos, de penicilina, por citar algunos ejemplos, Ildefonso. Sí, es totalmente de acuerdo que parte de esto va a llevarnos a depender menos de importaciones asiáticas, pero lamentablemente eso pasa porque Estados Unidos acepte que va a tener un déficit comercial significativo con México. No hay manera de eliminarlo si la región tiene que seguir siendo competitiva. Si que te queremos forzar a una reducción de la participación de México y un incremento de la participación de Estados Unidos, vamos a ser menos competitivos globalmente, vamos a encarecer el continente americano. En ese sentido, creo que debe de haber una clara visión de que Estados Unidos tiene mucho más certidumbre con un socio comercial como México para profundizar nuestra relación y sustituir importaciones chinas. O sea, totalmente de acuerdo.
Y aquí con este comentario que tú haces, van a haber dos factores que van a ayudarnos a tratar de aterrizar esto. Primero, quiera o no Donald Trump tiene que definir cómo quiere relacionarse con China, y esa definición pasa por fortalecer sus lazos en América del Norte con sus vecinos. Y segundo, también tiene una elección en noviembre que políticamente es estratégica y necesita buenas noticias para sus electores. Y México y Canadá integrados en este acuerdo son de los mejores consumidores, sobre todo México, de productos agropecuarios estadounidenses, que son electores naturales de Donald Trump. Claro, a decir de los empresarios del sector agrícola, de muchos empresarios de Estados Unidos que votan, obviamente una buena noticia es mantener el acuerdo, dicho directamente por varios gremios en los últimos días y semanas. Ahora, habló Ebrard de un nuevo tema en lo que es la negociación y es el de la seguridad económica. La disposición actual es muy genérica, pero que hay que hablar, incluso dijo tierras raras y cómo proteges a la cadena de suministro. ¿Qué debe defender México ahí? Yo creo que lo que debemos de defender en ese esquema estratégico es claramente favorecer la inversión de América del Norte, limitar las inversiones, sobre todo chinas, en sectores estratégicos, en el caso de minería, de minerales raros, y poder ofrecer certidumbre hacia la seguridad de América. Estamos posicionados para ello. Jamieson Greed, en una entrevista reciente que le hizo Mike Froman, el antiguo negociador de Obama, fue muy claro decir que un vector fundamental de esta negociación es fortalecer la seguridad de América del Norte, y para ello las cadenas de valor tienen que regresar a América del Norte, y en ese sentido México y Canadá juegan un papel estratégico. Yo creo que México debe de entrar a ser un factor de certidumbre desde el punto de vista de seguridad del continente. Ok, Ildefonso, el presidente Trump no quiere hablar de América del Norte, Canadá y México quieren hablar de América del Norte, empresarios quieren hablar de América del Norte, y para hablar de América del Norte y hablar de eso que estás diciendo, pues se requieren inversiones para construir esas cadenas. Hoy analistas de Bank of America dicen sobre el anuncio de Estados Unidos que si bien esta expresión de Estados Unidos no representa un colapso, sí va a mantener la incertidumbre elevada y va a afectar negativamente la inversión en México y Canadá. El secretario Ebrard dijo que, como el mercado ya lo tenía asumido, que él no cree que eso pase. ¿Qué dices tú? No, sin duda la incertidumbre permanece. O sea, los mercados ya la habían tomado y la han incorporado al freeze o al congelamiento de su toma de decisiones. Pero esto no solo afecta a México y a Canadá, afecta también a Estados Unidos, porque hay conglomerados muy importantes que no van a tomar una decisión hasta no ver con claridad cuáles van a ser las reglas del juego. Eso también está contaminando el ambiente de inversión en Estados Unidos. Y por lo tanto, las decisiones son decisiones de acomodo de corto plazo, cuando, por ejemplo, Mazda va a tener que exportar carros directo a Japón porque le sale más caros ahorita exportarlos desde México, por darte un ejemplo. En ese sentido, creo que el efecto y el impacto es sobre todos nosotros en el continente. Y yo espero que ese elemento finalmente resuene dentro de la Casa Blanca y podamos tener otra visión. Claro, para acelerar este proceso. Yo apostaría que el presidente Donald Trump está ávido de noticias positivas, de tantas negativas que ha tenido, como las elecciones intermedias. Y una buena noticia sería concluir la renovación de este acuerdo. Imagínate. Oye, mantengamos el contacto. Muchas gracias por la oportunidad de conversar en este día. Gracias, Gabriela. Buenas tardes. Y ánimo porque vamos a ganar el domingo. Hablando de otras victorias, esa en el terreno del fútbol. Gracias, Ildefonso. Buenas noches.